¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos una vez más a este espacio de Magisterio Pontificio, un lugar donde vamos descubriendo paso a paso lo que los romanos pontífices, sobre todo de estos últimos tiempos, nos van mostrando a través de sus enseñanzas, a través también de sus recorridos. Hoy concretamente vamos a estar hablando del viaje del Papa a Malta. Vamos a seleccionar algunas de las frases que el Papa utilizó en la audiencia general. Vamos a tener también varios videos, algunos de ellos cortitos, mostrándonos en un minuto los lugares más importantes visitados por el Papa en imágenes. Lo siento por los que nos van a estar siguiendo en la radio porque, van a tener música de fondo, pero creo que es importante, por lo menos para aquellos que nos ven en la televisión, que podamos ver esto. Son videos cortos, son videos de un minutito y no va a ser nada fuerte para los que están en la radio estar con un minuto de música. Hay otros dos que sí, que tienen contenido concreto del mensaje del Papa, pero vamos a hacer un comentario general. El primero de los videos que vamos a ver es la primera jornada del Papa Francisco en su visita en Malta. La recepción, un paseo a través de catamarán y algunas otras escenas concretas de reuniones que tuvo el Papa, y enseguida vamos a comentar lo que el Papa dijo de esta visita. Teníamos algunas imágenes, las describo rápidas: viaje en la recepción, las palabras iniciales, viajes de catamarán, unas reuniones con los diplomáticos, escenas muy breves. Y ahora vamos a lo que el Papa dijo. Como obispo de Roma, fui a confirmar a ese pueblo, el pueblo de Malta, en la fe y en la comunión. De hecho, Malta es un lugar clave también desde el punto de vista de la evangelización. Hay que tener en cuenta que Malta es, le va a decir el Papa más adelante, es una isla que recibe a San Pablo después de su naufragio. Esto es una isla histórica, es una isla que tiene, por decirlo de alguna manera, una relevancia grande en nuestra vida de evangelización. La siguiente diapositiva nos dice: de Malta y Gozo, que son las dos islas, la más grande Malta, la que está al lado Gozo, que son dos diócesis para la Iglesia Católica. Las dos diócesis del país han salido muchos sacerdotes religiosos, pero también fieles laicos que han llevado a todo el mundo el testimonio cristiano. Concretamente aquí en Perú, uno de los obispos del Perú, el obispo de la prelatura de Huancané, es maltés, es nacido allí en la isla de Malta, Monseñor Giovanni. Pues para que veamos, también a nosotros, en cierta manera, pues nos llega cerca. Está la diócesis de Huancané, está al costado de Juliaca, en Puno, así que pues lo tenemos también en cuenta en ese sentido. Y
Seguimos y nos dice el Papa, como si el paso de San Pablo hubiera dejado la misión en el ADN de los malteses. Por eso, mi visita ha sido sobre todo un acto de reconocimiento a Dios y a este santo pueblo. Porque, en cierta manera, son islas muy pequeñas y la repercusión que ha tenido a nivel de evangelización ha sido grande, con lo cual se demuestra, evidentemente, cómo el Señor de lo pequeño, como lo va a decir también después el Papa, de lo pequeño puede hacer obras grandes. El pueblo maltés ha sido un pueblo generoso, ha sido un pueblo que no se ha cerrado y también es un pueblo generoso hoy en día, como lo señalará el Papa más adelante, con la recepción de migrantes que se aventuran a lanzarse en el Mediterráneo desde África y son recibidos allí en estas islas con mucha hospitalidad, con mucho cariño, con mucho amor. Vamos a ver el segundo de los videos. Lo vemos y enseguida comentamos. El resumen de la Santa Misa del Papa Francisco en Malta, una Santa Misa que, como hemos visto, bueno, la mayor parte del pueblo maltés, creo que es cerca de un 85% del pueblo, 87%, es católico y se volcó a las calles a recibir, a saludar, a estar, a escuchar a el Papa Francisco. Y dice... El Papa nos sigue diciendo en la audiencia general, que habló justamente de esta visita, pocos saben que Malta recibió muy pronto el Evangelio, porque el apóstol Pablo naufragó cerca de sus costas y prodigiosamente se salvó él con todos los que estaban en el barco. A raíz de la oración de San Pablo pudieron salvarse todos, 270 personas que iban en la embarcación, y fue justamente un favor que Dios le hace al apóstol que así se lo pide. Haberse salvado a todos, eso fue ya un milagro, pero los milagros se sucedieron uno detrás de otros y entre ellos también algo que no parecía posible y es lo que nos va a contar ahora el Papa tomando la referencia del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles que los malteses les acogieron a todos con humanidad poco común. Este término, dice el Papa, es importante. Humanidad poco común. Es justamente, y lo dirá a continuación el Papa, el lema que ha elegido precisamente con una humanidad poco común como lema de mi viaje, porque indican el camino a seguir para que el mundo se vuelva más fraterno. Una humanidad poco común, una humanidad que recibe con cariño, con una fraternidad que hasta tal punto la resalta el Espíritu Santo que llega a decir de ella, es poco común. Y de esta manera, dice el Papa,
vamos a conseguir que se salve de un naufragio que nos amenaza a todos, que estamos, como hemos aprendido, en la misma barca, el naufragio de la guerra, que nos amenaza a todos, dijo el Papa. Tengamos esto en cuenta porque es un punto fundamental. Si queremos frenar la guerra, no solamente la consagración, lo hemos dicho ya, necesitamos una conversión. Esta Cuaresma tiene que ayudarnos a meditar y a decir, ¿qué tengo que cambiar yo? ¿Pero por qué voy a cambiar yo si yo no estoy ni en Ucrania ni en Rusia? Porque es nuestra actitud cristiana la que puede hacer que esta guerra termine. Es nuestra actitud cristiana la que puede lograr que lo que parece imposible no lo sea. Nos hemos cansado de rezar por la paz. Nos hemos cansado de correr las cuentas del rosario en nuestros dedos, pidiendo, implorando a la Virgen de la Paz que nos alcance la paz al mundo. Son cosas para meditar, son cosas de importancia, son cosas que el Papa nos hace reflexionar a través de estas palabras. Tenemos que ser una humanidad poco común. Ahora vamos a ver el siguiente video. El Papa va a visitar la gruta de San Pablo y tiene allí, bueno, en las cercanías de la gruta, ya en Gozo, tiene una reunión de oración. Vamos a las imágenes y enseguida seguimos comentando. Ver esas imágenes, nos dice el Papa, nos sigue diciendo, Malta representa el derecho y la fuerza de los pequeños, de las naciones pequeñas, pero ricas de historia. Este es un punto fundamental, y de civilización, que deberían llevar adelante otra lógica, la del respeto y la libertad. Este es un punto claro. Tal vez en este mundo de poderosos, los pequeños tengamos que ser el ejemplo de ese amor, de esa humanidad distinta, de esa humanidad, con palabras de la Sagrada Escritura, poco común. ¿Para qué? Pues para conseguir que esa humanidad poco común de los pequeños cambie el mundo. Una humanidad que impone respeto, que pone una nueva lógica, la lógica del amor. Donde no hay amor, es imposible comprender estas palabras del Papa. Para aquel que no tiene amor, difícilmente va a conseguir caer en la cuenta de lo que significa el respeto y la libertad auténtica, no el libertinaje, no la libertad de decir yo hago lo que me da la gana, yo vivo como me dé la gana, yo soy el que decido lo que soy. Cuidado, eso no es libertad. Nuestro Señor Jesucristo nos decía hace poco en el Evangelio, la verdad nos hará libres, solo la verdad. Y esa verdad puede venir en el mundo a través de los pequeños.
De los pequeños como Malta, en el sentido de nación, y también de los pequeños, de aquellos que somos los de a pie. Y como decía el Papa Francisco en alguna oportunidad, somos los que sufrimos las consecuencias de la guerra, pero somos también los que podemos, a través de nuestras acciones, frenar los conflictos. Malta es un lugar clave en lo que se refiere al fenómeno de las migraciones. No hay que cansarse de escuchar los testimonios de aquellos migrantes, porque sólo así sale a la vista la visión distorsionada que puede haber con respecto a esta realidad que el mundo de hoy está viviendo tan fuerte. Migraciones que no se dan solo en la zona de Europa, de los africanos, de los asiáticos que buscan el refugio en Europa. También tenemos migraciones aquí en América. Nuestros hermanos venezolanos, por ejemplo, que necesitan salir de un país que no les está dando ni siquiera lo mínimo para poder vivir. Otros que buscan nuevas oportunidades porque en su país están tal vez agotadas las posibilidades y buscan cruzar la frontera de Estados Unidos con esa esperanza de algo mejor. Migraciones que se dan en distintos lugares. Algunos países abren sus fronteras a la necesidad de los hermanos cercanos. Otros países sencillamente frenan esas migraciones y dicen, cuidado, aquí no. Me viene a la mente también grandes migraciones que ha habido en algunos países latinoamericanos con nuestros hermanos de Haití. Todo esto tiene que abrir nuestros ojos y decir, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Qué papel es el que juego yo? Por eso ahora vamos a escuchar el resumen en español y a partir de aquí estaremos hablando ya con las últimas palabras del Papa y después vamos a leer una oración que el Papa Francisco, no la vamos a leer toda porque es bien extensa, pero vamos a leer parte de una oración que el Papa Francisco realizó en la Gruta de San Pablo. Vamos ahora al resumen de la audiencia en español, en palabras del propio Papa Francisco. Ahora sí, nuestros hermanos de la radio van a poder escuchar y enseguida los comentamos. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, el sábado y domingo pasados finalmente pude realizar el viaje apostólico a Malta, país que, como nos recuerda el libro de los Hechos de los Apóstoles, recibió el primer anuncio del Evangelio del mismo San Pablo. Él, habiendo naufragado cerca de esa isla, encontró junto con sus compañeros de viaje acogida y refugio de parte de los malteses. Y dice así el texto, que les mostraron una cordialidad fuera de lo común, una rara humanidad. Estas palabras las escogí como lema de mi viaje, porque indican la vía a seguir para afrontar el fenómeno de los migrantes, pero también para que nuestro mundo sea más fraterno, más vivible y pueda salvarse del naufragio que nos amenaza a todos
el de la guerra, recordando que todos estamos en la misma barca. Malta representa un lugar clave. Primero, porque situada en el Mediterráneo entre Europa y África, es zona de encuentro de pueblos y culturas. Una nación pequeña, llena de historia y civilización, que debe animar a las naciones poderosas a seguir la lógica del respeto de la libertad y la convivialidad de las diferencias. Además, es fundamental para el fenómeno de las migraciones, pues Malta es un laboratorio de paz, donde se acoge a los migrantes con un espíritu de fraternidad, compasión y solidaridad. Y no siempre siente el apoyo de los otros países de Europa para recibir y ayudar a los migrantes a instalarse definitivamente. Por eso, como obispo de Roma, quise venir para confirmar a los malteses en la fe y en la comunión e invitarlos a emprender una nueva evangelización esencial para reavivar su fe y alegría en Jesús. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Agradezco al Señor haberme permitido realizar este viaje apostólico a Malta y también por todos los misioneros que desde esa nación han llevado al mundo el testimonio del Evangelio. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. En español, y dijo el Papa, Malta es en su conjunto un laboratorio de paz. Todo el país, con su actitud, es un laboratorio de paz. Esto lo dice porque es el nombre que tiene un refugio, que después lo va a mencionar el Papa, el refugio San Juan 23, que recibe a migrantes. Pero el Papa dice, prácticamente es todo el país, ese laboratorio de paz. Todo el país el que abre sus puertas y sus brazos, a veces incluso con dificultades, para poder hacer que esos migrantes pasen a otros países, porque evidentemente las islas son pequeñas, no habría lugar para todos. Pero es un punto fundamental. Y quiero hacer el paralelo con lo que dijo el Papa Francisco. Tal vez en el ADN de los malteses se encuentre ese ADN evangélico de San Pablo en su visita. Es un punto clave y es un punto que nos viene bien a todos, que a todos nos puede ayudar a pensar un poquitito más, de decir, bueno, ¿cuál es mi actitud? ¿Cómo tengo yo que moverme? No con respecto a los migrantes, porque tal vez haya o no haya en la zona donde yo vivo, pero sí, ¿cómo me muevo con mis hermanos, con aquellos que están cerca, mis vecinos, mis compañeros de trabajo, los de mi misma familia, evidentemente, ¿no? Y por eso dice el Papa, y puede realizar esta misión suya si desde sus raíces toma la savia de la fraternidad, de la compasión y de la solidaridad. Tal vez esto nos esté faltando hoy. Como comentábamos con Graciela en el programa Junto a Ti esta semana, tal vez el individualismo se ha puesto de tal manera en nuestros corazones que ya no somos capaces de ver al otro. Solo vemos lo nuestro, lo mío, lo que a mí me interesa, lo que a mí me conviene, lo que a mí me importa, yo. Y ese egocentrismo en el que estamos inmersos y en el que este mundo cada vez más nos pone, nos hace olvidar la fraternidad. Y sin fraternidad, imposible tener compasión, porque no voy a compadecerme, no voy a padecer con aquel que sufre, y mucho menos la solidaridad. Es decir, no voy a estar fusionado con el dolor de mi hermano, no lo voy a comprender. Sencillamente diré, bueno, que se arreglen en su país, ¿por qué yo voy a tener que hacer eso? O si es mi vecino, bueno, pues que trabaje, ¿por qué yo voy a tener que ayudarlo?
Si es mi compañero de trabajo, diré, bueno, pues que se arregle él, que hable con el jefe. ¿Por qué yo voy a tener que apoyarlo? Y así vamos viviendo a trompicones con nuestro egoísmo. Es un punto importante para tener en cuenta porque a veces se nos pasa de vista. Y ahora justamente nos va a hablar de la vista. La visita que realicé a la gruta de San Pablo, lo que veíamos también en los videos, ha sido como ir a la fuente para que el Evangelio pueda brotar en Malta con la frescura de sus orígenes. Esto es renovación. La auténtica renovación es aquella que vuelve a las fuentes. Renovar, volver a ser nuevo. Aquello que tal vez ha sido olvidado, que tal vez ha sido rebajado. Y qué importante es volver a las fuentes para poder nosotros vivir plenamente nuestra fe. Tendremos que preguntarnos, si es algo que creo que nos viene bien a todos, ¿cómo vivimos nuestro cristianismo? ¿Es nuestro cristianismo un cristianismo similar a los de los primeros cristianos? ¿O sencillamente, bueno, voy a misa los domingos y ya? Recordemos lo que decía el Papa San Juan Pablo II, que lo leímos también en uno de los programas junto a ti en esta semana. No vale el decir yo voy a misa todos los domingos. Hace falta un cristianismo férreo, fuerte, incluso audaz. ¿Somos nosotros audaces en nuestra fe? ¿Cómo vivimos esa fe? Esta es simbolizada está simbolizada en el Santuario Mariano Nacional de Tapinú, en la isla de Gozo, justamente, como les decía antes. Allí sentí latir el corazón del pueblo maltés, que confía tanto en su Santa Madre. Qué importante es, sin duda, que tengamos en cuenta esto. No nos olvidemos que también el símbolo de Malta es la cruz, esa típica cruz de Malta, que es algo que nos muestra los orígenes de este pueblo. Pero al pie de la cruz estaba su madre. Y en el pueblo maltés también está María. Esa María que se encarga, por decirlo de alguna manera, de llevar a su pueblo en andas, en brazos, diciéndole, no te olvido, no te dejo. Como no dejé a San Pablo, tampoco te dejo a ti, pueblo maltés. María nos ayuda, dice el Papa, a reavivar la llamada de la fe tomando del fuego del Espíritu Santo que anima de generación en generación el alegre anuncio del Evangelio. Este alegre anuncio del Evangelio, después va a citar el Papa una frase hermosísima de San Pablo VI. Este alegre anuncio del Evangelio solo podemos vivirlo en estos instantes difíciles que nos toca vivir a través de María. Con ella, por ella, en ella, somos capaces de vivir en plenitud el Evangelio de Jesucristo. No olvidemos, dice el Papa, la frase de San Pablo VI. La vocación de la Iglesia es evangelizar. La alegría de la Iglesia es evangelizar. No olvidemos esto. Nuestra vocación, iba a decir ser evangelio vivo. Esto lo decía Benedicto XVI. Tal vez muchos no encuentren o no se crucen con otro evangelio que no sea el de tu vida, el de tu testimonio, el de mi testimonio, eso es evidente. ¿Y cómo vivimos nuestra fe?
¿Cómo vivimos el Evangelio? Quien nos ve puede decir, mira, aquí hay una persona que vive distinto, está viviendo el amor plenamente. Esta persona es especial. ¿Qué hay en ella? ¿Qué hay detrás de ella para que esta persona sea así? Somos imagen del Evangelio vivo. San Pablo asombró a los malteses y consiguió, iba a decir, no cambiar su corazón, porque era un pueblo bueno, evidentemente, pero sí trocarlo en el sentido de que ahora conocían el amor y a través del amor podían tener una donación mayor. Quisiera recordar también, dice el Papa ya para terminar, el centro para migrantes, San Juan 23. Allí, aquel fraile que lo lleva adelante tiene 91 años, lo hemos visto en las imágenes, y es un ejemplo de celo apostólico y de amor. Muchas veces nosotros estamos pensando en cómo poder trabajar menos. Mira, invierte en esto, en otro para trabajar menos y ganar más. Pues este fraile de 91 años nos dice, trabaja mucho y trabaja para los demás, porque de esa manera vas a conseguir vivir el amor, el auténtico amor, el único que puede cambiar de verdad el mundo. El Papa Francisco lo va a decir en la oración que vamos a leer a continuación, que fue la que hizo en la gruta de San Pablo. Pero primero vamos a un resumen de algunas palabras que el Papa dirigió al cuerpo diplomático y a los gobernantes de Malta. Y nos preparamos para escuchar al Sumo Pontífice. Signor Presidente della Repubblica, membri del Governo e del Corpo Diplomatico, distintas autoridades religiosas y civiles. Señor Presidente de la República, miembros del Gobierno y del Cuerpo Diplomático, distinguidas autoridades religiosas y civiles, insignes representantes de la sociedad y del mundo de la cultura, señores y señoras. Los saludo cordialmente y agradezco al señor Presidente las amables palabras que me ha dirigido en nombre de todos los ciudadanos. Vuestros antepasados ofrecieron hospitalidad al apóstol Pablo cuando se dirigía a Roma, tratándolo a él y a sus compañeros de viaje con una cordialidad fuera de lo común. Ahora, viniendo de Roma, yo también experimento la cálida acogida de los malteses, tesoro que se transmite de este país en este país de generación en generación. Por su posición, Malta puede ser definida el corazón del Mediterráneo, pero no solo por su posición. El entramado de acontecimientos históricos y el encuentro de los pueblos hacen de estas islas, desde milenios, un centro de vitalidad y de cultura, de espiritualidad y de belleza. Influssi provenientes da molte parti. Una encrucijada que ha sabido acoger y armonizar influjos provenientes de muchas partes. Esta diversidad de influencias hace pensar en la variedad de vientos que caracterizan el país. No es casual que en las antiguas representaciones cartográficas del Mediterráneo, la rosa de los vientos se colocara a menudo cerca de la isla de Malta. Quisiera tomar prestada precisamente esa imagen de la rosa de los vientos que posiciona las corrientes de aire en base a los 4 puntos cardinales para delinear 4 influencias esenciales para la vida social y política de este país. Los vientos que prevalentemente soplan en las islas maltesas son del noroeste. El norte evoca Europa, en particular la Casa de la Unión Europea, edificada para que allí viva una gran familia unida en la salvaguardia de la paz.
Unidad y paz son los dones que el pueblo maltés pide a Dios cada vez que entona el himno nacional. La oración escrita por Duncan Paisala en efecto dice: concede, Dios omnipotente, sabiduría, misericordia a los que gobiernan, saluda a los que trabajan y asegura al pueblo maltés la unidad y la paz. La paz sigue a la unidad y brota de ella. Esto recuerda la importancia de trabajar juntos, de anteponer la cohesión a toda división, de afianzar las raíces y los valores compartidos que han forjado la singularidad de la sociedad maltesa. Pero para garantizar una buena convivencia social no basta con consolidar el sentido de pertenencia, sino que hay que reforzar los fundamentos de la vida común, que se basa en el derecho y la legalidad. La honestidad, la justicia, el sentido del deber y la transparencia son pilares esenciales de una sociedad civilmente desarrollada. Que el compromiso para extirpar la ilegalidad y la corrupción sea, por tanto, fuerte como el viento que, soplando desde el norte, barre las costas del país, y que se cultiven siempre la legalidad y la transparencia que permiten erradicar la delincuencia y la criminalidad unidas por el hecho de que no actúan a la luz del sol. La Casa Europea, que se compromete a promover los valores de la justicia y de la equidad social, también está en primera línea para salvaguardar la casa más amplia, la de la creación. El ambiente en el que vivimos es un regalo del cielo, como lo reconoce el himno nacional, pidiéndole a Dios que mire la belleza de esta tierra, madre adornada con la más alta luz. Es cierto, en Malta, donde la luminosidad del paisaje alivia las dificultades, la creación se muestra como el don que, en medio de las pruebas de la historia y de la vida, recuerda la belleza de habitar la tierra. Por eso hay que protegerla de la avidez voraz, de la codicia del dinero y de la especulación edilicia, que no solo afectan al paisaje, sino al futuro. En cambio, el cuidado del ambiente y la justicia social preparan el porvenir y son excelentes caminos para que los jóvenes se apasionen por la buena política, sustrayéndolos a las tentaciones del desinterés y de la falta de compromiso. Las palabras del Papa Francisco, muchas de ellas ya comentadas, y vamos ahora a esta oración que el Papa hizo en la Gruta de San Pablo. Dios de misericordia, en tu admirable providencia, quisiste que el apóstol San Pablo anunciase tu amor a los habitantes de Malta, que todavía no te conocían. Fijémonos en esta primera frase cómo la providencia de Dios actúa de maneras inimaginables. Como lo vamos a ver en el programa, lo hemos visto en el programa del viernes, con la hermana Eulalia, y con ese ejemplo de esa anciana que había recibido de su hijo un encargo y cómo Dios trastorna todas las cosas para que los misioneros pasen por la casa de esa mujer, para que pueda ser bautizada y muera cristiana. De esa manera también el Señor permite una tormenta, permite un naufragio, le concede a San Pablo el milagro de que todos los que iban en el barco se salven y hace llegar de esa manera el Evangelio a un pueblo que todavía no lo había recibido, a pesar de estar tan cerca de Sicilia, estar tan cerca de Italia, no lo había recibido. Él les proclamó tu palabra y curó a sus enfermedades. Salvados del naufragio, San Pablo y sus compañeros de viaje encontraron aquí para acogerlos gente pagana de buen corazón. Es un punto fundamental, gente pagana de buen corazón. Y por ese buen corazón se abrieron, iba a decir tal vez como muy pocos otros pueblos, al mensaje evangélico, a la palabra de Dios que venía a través de sus ministros.
Y continúa diciendo quienes los trataron con una cordialidad fuera de lo común, dándose cuenta de que necesitaban refugio, necesitaban seguridad, necesitaban asistencia. Ninguno conocía sus nombres, sus procedencias, su condición social. Pero, dice el Papa, solo sabían una cosa, que necesitaban ayuda. No era tiempo para las discusiones, para los juicios, los análisis y los cálculos. Era el momento de prestar auxilio. Qué distinto sería nuestro mundo si viviéramos lo que esta oración nos muestra. No es el momento de preguntar a los demás tal o cual cosa, tal o cual situación, ¿lo has hecho o no lo has hecho? ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo no lo has hecho? ¿De dónde vienes? ¿De dónde no vienes? ¿Tienes o no tienes? ¿Estás necesitado? Aquí estoy yo para tenderte una mano. Eso cambia el panorama, cambia la actitud de todos. Eso nos permite vivir una humanidad plena que se plenifica justamente, en nuestro caso, con la fe cristiana. Una humanidad que queda colmada, plenificada, con una fe que es única en el mundo y que es la única que puede traer la auténtica solución a todos los problemas. Dando clase a los jóvenes de secundaria de historia de la Iglesia, viendo la doctrina social de la Iglesia, uno cae en la cuenta y dice, claro que sí, está basada en el Evangelio, está basada en la verdad, está basada en lo único que puede solucionar los problemas del mundo, Dios. Dejaron sus ocupaciones y así lo hicieron, se ocuparon de ellos, los ayudaron, los asistieron, encendieron un gran fuego y los hicieron secarse y calentarse. Los acogieron con corazón abierto y encontraron alojamiento para ellos. Toda esta apertura de amor con un pueblo pagano, con un pueblo que tiene un corazón sano, bueno, y que se va a abrir al mensaje evangélico y que hoy continúa viviendo ese evangelio del amor. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Y va a decir, he sido náufrago y me recibiste, pues he sido migrante y no me dejaste de lado. Ese pueblo sigue viviendo con este ADN del Evangelio paulino. Y termino con esta frase, la oración continúa más. Padre bueno, concédenos la gracia de un buen corazón que palpite por amor a los hermanos. El amor, vuelvo a repetir eso, el amor es la única solución. Ayúdanos a reconocer desde lejos las necesidades. Haz que nuestra compasión no se agote. Y si hacemos eso, si vivimos esto, entonces les aseguro, se los aseguro, entonces y solo entonces seremos capaces de cambiar este mundo, de frenar incluso la guerra y de poder llevar un mensaje de esperanza en donde la esperanza parece ya perdida. Una bonita meditación propuesta por nuestro Papa Francisco para este fin de semana en el cual ya comenzamos la Semana Santa. Mañana estaremos en Domingo de Ramos. Mañana estaremos viviendo ya de lleno ese amor de nuestro Señor Jesucristo hacia nosotros. Ese amor que volvió loco a San Pablo y que lo hizo, sin duda, iba a decir, de variar humanamente en cuanto a la lógica humana, pero que lo hizo un gigante para la lógica divina.
un vaso de elección para los ojos de Dios. Tal vez un maldito para los ojos de los hombres, porque incluso lo apedrearon varias veces, lo apalearon varias veces, lo dejaron como muerto una vez que lo habían apedreado, y tantas cosas que tuvo que sufrir por una única cosa, un amor que cambió su vida para siempre. ¿Cuál será nuestra respuesta en esta Semana Santa a ese Cristo que una vez más se dará por ti y por mí? ¿Qué le vamos a decir? Hasta aquí nuestro programa de hoy. Gracias una vez más por habernos acompañado. Espero que estas reflexiones nos ayuden para intensificar nuestro amor, nuestra conversión en esta Semana Santa, hacer un buen examen de conciencia, una buena confesión y decir, Señor, ahora comienzo. Y no tener pena, vergüenza, iba a decir bronca de caer. Vamos a caer, somos débiles, pero volveremos a repetir, Señor, ahora comienzo. Hasta la semana que viene, ya en Martes Santo, si Dios quiere, con otro espacio de Magisterio Pontificio.